Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros que más han influido en mi vida. Es el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales es el título que recibe un pequeño libro que compila meditaciones, oraciones y prácticas contemplativas desarrolladas por San Ignacio de Loyola. El objetivo es ayudar a las personas a profundizar su relación con Dios. Durante muchos siglos, 4 para ser exactos, los ejercicios se han entregado en el marco de un largo retiro en completa soledad y silencio. Estos dos elementos, la soledad y el silencio, son los ingredientes principales de una verdadera experiencia en el espíritu, según el espíritu de que San Ignacio propone. En años recientes también se han hecho programaciones que han derivado en retiros que se pueden hacer en la vida diaria, también con el apoyo de un director o acompañante espiritual. Muchos de ustedes que escuchan este podcast han oído hablar de San Ignacio de Loyola. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, la orden religiosa a la que pertenecemos los jesuitas. Ignacio de Loyola, quisiera ahora presentar su vida. Él nace en 1491, hasta los 30 años vivió muy centrado en sí mismo, buscando el prestigio, el honor y el quedar bien, el ser importante. Por eso, en este tiempo de su vida quiso sobresalir en poder y riqueza y trabajó como militar al servicio de señores nobles y de reyes. Precisamente defendiendo el honor de uno de estos señores, participó en una guerra y fue herido en Pamplona. Durante una larga convalecencia en su casa en Loyola, tuvo tiempo para leer historias de santos y la vida de Cristo, y así comenzó a comprender que hasta entonces su vida no había tenido mucho sentido y que quería ofrecerla a Dios y ser santo como habían sido otros santos. Principalmente se inspiró en las vidas de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Él mismo nos describe así la experiencia espiritual que vivió mientras se reponía de su herida, y escuchamos estas palabras que son de la autobiografía de San Ignacio, y dice: y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, al sentirme bien pedí que me dieran algunos para pasar el tiempo, pero en esa casa no se halló ninguno de los que yo solía leer. Así me dieron una Vita Christi, vida de Cristo, y un libro de la vida de los santos. Leyéndolos muchas veces, algún tanto me aficionaba a lo que allí estaba escrito, pero dejándolos de leer, algunas veces me detenía a pensar en las cosas que había leído y otras veces en las cosas del mundo en que antes solía pensar, y de muchas vanidades que se me ofrecían. Cuando pensaba en aquello del mundo, me deleitaba mucho, pero cuando ya cansado lo dejaba, me encontraba seco, triste y descontento. Cuando pensaba ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía que habían hecho los santos, no solamente me consolaba cuando estaba pensando en esas cosas, sino que, aún después de dejarlos, quedaba contento y alegre. Luego comprendí la diferencia de lo que me pasaba, de los distintos sentimientos. Comencé a maravillarme de esta diferencia y a reflexionar sobre la misma, comprendiendo por experiencia que unos pensamientos y sentimientos me dejaban triste y otros alegre y contento, y poco a poco llegué a conocer la diversidad de espíritus que me agitaban, uno del demonio, del mal espíritu, y otro de Dios. Hasta aquí esta cita de la autobiografía de San Ignacio. De esta manera, Ignacio, con su propia experiencia, se fue haciendo un maestro de la vida espiritual. Por ejemplo, en muchos de los números que escribe en los ejercicios espirituales, él plantea un camino para acercarse y tener una unión con Dios. Ignacio, al comienzo de su conversión, pensó que lo mejor para estar con Jesús era ir a Jerusalén, lugar en que había vivido Jesús y donde había sido crucificado. Pero después fue descubriendo que Jerusalén era todo el mundo. Jesús vive en todo el mundo y todo el mundo necesita la luz de Jesús. También al principio pensó que todo esto lo podía hacer solo, que no necesitaba de otros compañeros, pero más tarde vio que convenía para poder realizar su sueño el juntarse con unos amigos que tenían el mismo ideal de seguir a Jesús, y por eso fundó la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas.
Pero antes de concretar este proyecto, recorrió un largo camino no solo por muchas ciudades y pueblos, por ejemplo, Loyola, Montserrat, Manresa, Jerusalén, Barcelona, Alcalá de Henares, Salamanca, París, Venecia, Roma, sino que también vivió un largo itinerario espiritual, porque durante todo este tiempo tenía los ojos fijos en Jesús y quería siempre conocerlo mejor para más amarlo y mejor seguirlo. En sus palabras dice: pedir conocimiento interno de Jesús para que más le ame y le siga. Como vemos, Ignacio en su vida como peregrino y en su búsqueda de lo que podía hacer por Dios, acudió siempre a la Virgen María para que lo protegiera y para que fuera quien lo llevara por el buen camino. Y por esto, también en su itinerario, visitó muchas capillas, santuarios, iglesias, en donde se veneraba a María Santísima, y esto lo hacía con muchísima devoción. Durante estas etapas diferentes de su vida como peregrino, Ignacio vivió durante un año en Manresa, de 1522 a 1523, y allí tuvo una experiencia mística del amor de Dios y que está en el origen de los ejercicios espirituales. Es lo que llamamos la ilustración del Cardoner. Durante todos estos años, Ignacio sintió deseos de santidad, de entrega a los demás, quería ayudar a los más pobres, deseaba hacer mucha oración y también sufrió tentaciones, desánimos, persecuciones, hambre, enfermedad, dificultades para convertirse de verdad a Dios y para formar el grupo de compañeros. Y siempre, en todo este recorrido, veía y sentía que Dios le trataba de la misma manera como trata un maestro de escuela a un niño, es decir, enseñándole. Bueno, pues Ignacio iba escribiendo todo lo que vivía, tomaba notas, descubría lo que venía de Dios y lo que era tentación de volver a vivir centrado en sí mismo. Más tarde organizó estas notas de manera más pedagógica y las puso en este pequeño librito que nosotros conocemos para que otros muchos las pudieran entender. Las fue proponiendo a sus amigos, a la gente que se le acercaba, a sus dirigidos o dirigidas que querían seguir un camino espiritual como el que él había recorrido. Este camino, este método, quedó asentado firmemente en el libro que se conoce como Los Ejercicios Espirituales. Bueno, ahora voy a pasar a comentar un poquito más qué es el libro de los ejercicios espirituales. Para que comprendamos bien lo que son los ejercicios, San Ignacio presenta en el número 1 de este libro un ejemplo y dice: porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma se llaman ejercicios espirituales. Esa es la manera como él inicia los ejercicios. Por eso se llaman ejercicios espirituales a toda actividad que ayuda a la persona a conocer las propias resistencias, dificultades o afectos desordenados, que es una palabra muy de San Ignacio. Estos afectos desordenados están presentes en nuestra vida y la idea de San Ignacio es que los descubramos. Por ejemplo, el egoísmo, el rencor, la envidia, los deseos de aparentar, la comodidad, el considerarse mejor que los demás, vivir autocentrado, es decir, pensando solo en mí y en mis problemas, sin solidarizarme con los demás, viviendo la vida con mucho desorden, sin sentido, sin saber por qué y para qué vivo. Cuando llegamos a conocer bien todas nuestras resistencias, o sea, esto que Ignacio llama afectos desordenados, que son los que no nos dejan vivir en plenitud, podemos entonces dar un paso más y ordenar la vida para estar unidos con Dios, alcanzar la unión con Dios, viviendo como cristianos verdaderos y haciendo la voluntad de Dios. Estas actividades que realizamos en los ejercicios espirituales pueden ser formas, por ejemplo, de revisar la conciencia, tu caminar, la historia de tus relaciones, la manera como te has comportado, cómo has vivido. También son meditaciones, oraciones, vocales o mentales. También es la contemplación de la vida de Cristo, poniéndolo como ejemplo y modelo. Bueno, pues esto que afirmamos es muy importante en el proceso de los ejercicios espirituales. Insistimos pues, como ya se dijo, que los ejercicios es porque se compara el ejercicio del alma o del espíritu con el ejercicio físico, como cuando uno hace deportes, ¿no? Toda actividad que sirve a la persona para descubrir las actitudes, las maneras de ser o comportarse que en su vida no le ayuden a relacionarse bien con Dios, consigo mismo, con su familia o con la comunidad, y que también le ayude a conocer las actitudes que proceden del espíritu del bien, que es el espíritu de Jesús, y que contribuyen a buscar y hallar la voluntad de Dios, es decir, comportarse como personas maduras en la fe y en la vida. Esta comparación de los ejercicios espirituales con algún ejercicio físico nos facilita el comprender
así como para lo físico hay que prepararse, también se tiene que hacer para lo espiritual. De manera que los ejercicios tienen su método, su preparación, su dinámica y su propio modo de entrar en este proceso. Si para coser hay que aprender a hacerlo, y para cocinar también, o para ser maestro o tener algún oficio, también para vivir como cristiano hace falta saber qué es y cómo se vive. Por consiguiente, los ejercicios son para hacerse, es decir, que el libro de los ejercicios no es para leerse, sino para hacerse. Se parece más a un manual o a un recetario que a un libro, porque no está dividido por capítulos, no hay historias largas o una prosa muy tupida, sino más bien vienen propuestas de cómo hacer oración. De manera que, viéndolo desde cierta perspectiva, se trata de una aventura espiritual para ser vivida desde las siguientes claves, y voy a decir 5 claves para poder hacer este itinerario de oración que propone San Ignacio. El número 1 sería como iniciación y camino de fe, en los que la persona pueda afianzar su seguimiento a Jesús. 2, como conversión, en el que la persona se dispone a una transformación interior que realiza bajo la gracia de Dios. 3, como discernimiento, en el que la persona se dispone a buscar y hallar lo que quiere hacer con su vida en el futuro. 4, como liberación personal, donde se trabaja la integración profunda de la propia vida mediante el diálogo libre con Dios. Y la 5, como ruta ecológica espiritual, en la que se aprende a concretar una mayor alianza con la creación. Cuando hablamos de ejercicios, estamos hablando de hacer lugar para que acontezca en la persona la acción personal del Creador, porque Dios en persona es quien se hace presente en este encuentro. Como dice el Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy llamando a tu puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Como se trata de un encuentro entre la persona y Dios, San Ignacio indica que, y otra vez leo sus propias palabras, en los ejercicios espirituales número 5 dice, mucho aprovecha entrar en los ejercicios con grande ánimo y generosidad. Lo que más importa en los ejercicios no es conocer, aprender teorías, leer mucho, ni siquiera cosas sobre la fe, sino que San Ignacio nos va a decir uno de los consejos espirituales más profundos. Él dice, y estas son sus palabras, porque no el mucho saber harta y satisface a la persona, sino el sentir y gustar internamente. Eso está en el número 2 de los ejercicios. Por eso se habla que los ejercicios espirituales son un tiempo del corazón, más que de racionalización. Es una experiencia que nace no del esfuerzo, sino de esa sensibilidad que habla de lo más íntimo de la gente que hace oración, tal como lo señala el mismo San Ignacio al hablar de los coloquios. Esta es una palabra muy ignaciana que significa diálogo amoroso con Dios. Cuando San Ignacio nos recomienda hacer un coloquio, es una conversación amorosa. También se dice que los ejercicios espirituales son un tiempo de generosidad y no de reservas. Se dice que es un tiempo de búsqueda más que un plan hecho. Aunque los ejercicios son un conjunto de prácticas, Dios no se deja atrapar en nada. Al contrario, los ejercicios disponen para recrear los mismos ejercicios. Es decir, es un método que es muy libre en el contenido, porque Dios sopla donde quiere, el Espíritu sopla donde quiere. También se dice que es un tiempo de resistencia y no de rendición. Se viven momentos de gozo por la compañía del Señor, por su presencia cálida y amorosa, pero también se viven momentos de oscuridad, turbación, inquietud, tentaciones, tristezas, desesperanzas, etc. Haciendo referencia al texto de Marta y María que está en Lucas 10, 38, 42, se dice que los ejercicios espirituales son tiempo de María más que de Marta. No es un tiempo para la prisa, el trajín y la dispersión, sino que es un tiempo de sentir y gustar internamente. Las cosas más sentidas profundamente son las que terminan guiando nuestra vida. Por eso la soledad en los días en que se hacen los ejercicios es casi un sacramento. Practicándola se afirma la primacía de Dios en la vida propia. Hay 2 tipos de silencio, el silencio interior, que permite hacerle sitio al Señor en el corazón, y el silencio externo, que es una excelente mediación que lleva al primero. También se dice que los ejercicios son más un tiempo de gracia que de conquista. Todo lo que conceda el Señor será don suyo, gracia y no conquista personal. No habrá que decir yo quiero, sino decir Señor, haz que yo quiera. Y bueno, algunos otros datos sobre los ejercicios, sobre la estructura, por ejemplo. Los ejercicios están organizados, según San Ignacio, de la siguiente forma, ¿no?
Por ejemplo, San Ignacio propone que duren un mes, ¿no? Esa sería como la propuesta más propia de San Ignacio, que duren un mes, que se hagan en un lugar apartado, en donde se cultive el silencio y la soledad, más o menos de 29 a 31 días. Ese mes se compone de 4 semanas, así le llama San Ignacio a estas unidades temáticas, le llama primera, segunda, tercera y cuarta semanas, que son unidades también vivenciales en torno a un itinerario de fe y de compromiso. Los días que abarca cada semana se deciden en base a lo que requiera cada persona que hace los ejercicios, de manera que puede haber unas semanas más largas que otras. Por ejemplo, muy a menudo la segunda semana es la más larga. Luego también podemos decir que cada día cuenta con unos, en promedio, 4, pero también hay veces que hay 5 ejercicios por cada día, más la Eucaristía, más el examen del día y la conversación con un acompañante o director espiritual. También, dependiendo del acompañante, habrá un mayor o menor número de ejercicios según el ritmo de la experiencia vivida. Cada ejercicio está propuesto por San Ignacio con una estructura propia y cuenta con varios momentos que van guiando la vivencia personal y también se alargan o se acortan según lo que más aprovecha la persona que realiza los ejercicios. Es decir, que San Ignacio, en su sabiduría, lo que propone es que la persona vaya midiendo tanto los tiempos como la intensidad de los ejercicios. Habrá personas que vayan muy rápido, otras personas que vayan a un ritmo medio y por último habrá algunas personas que vayan más lentamente. A cada una Dios le habla a su ritmo y por eso es la importancia de un acompañante o director espiritual que va marcando el ritmo, te va acompañando, te va reflejando y diciendo por dónde debes de seguir. Pues quisiera terminar este episodio con algunas frases extraídas también de los ejercicios de San Ignacio, como lo hemos hecho en los demás capítulos. Solamente comparto 2. Dice San Ignacio: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Tal vez sea este uno de los consejos más importantes que da San Ignacio, que podríamos traducir como: en tiempo de crisis no tomes decisiones. Él da este consejo porque sabe muy bien que lo primero que hacemos los seres humanos cuando estamos en crisis es tomar grandes decisiones. Entonces él va llevándonos para que tomemos conciencia de que estamos en una crisis y de que no podemos tomar decisiones durante este momento, sino que hay que esperar a que la crisis pase. Y el segundo pensamiento les comparto también de los ejercicios, es una oración, y con esto quiero terminar. Esta es una oración muy famosa, muy conocida por todos los que frecuentan la espiritualidad ignaciana. Es una oración con la que San Ignacio cierra sus ejercicios espirituales y dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Pues esta es la presentación de este librito. Ojalá que muchos de ustedes se animen a hacer la experiencia de los ejercicios espirituales. En muchos lugares hay casas de ejercicios espirituales, casas de oración donde, bajo la dirección de algún jesuita o de alguna persona que está preparada para acompañar, pueden hacerlos. Pues muchas bendiciones para ustedes, muchas gracias a los que llegaron hasta el final. Esperemos que esto aproveche para su alma. Bendiciones para todos.